Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Soy Nero. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Buenas noches, Nero. Me llamo Luis Ángel y quiero contarte algo que me sigue quitando el sueño hasta la fecha. Hace unos años trabajaba en el turno nocturno de una empacadora de carne en Iztacalco, una de esas que están medio escondidas por las calles industriales cerca del canal. El lugar apestaba siempre a sangre seca y químicos, pero uno se acostumbra. Entrábamos a las 8 de la noche y salíamos a las 6 de la mañana. Yo necesitaba la chamba, así que no me importaba mucho. Pero había algo raro con el jefe del turno. El señor Ramiro era un tipo seco, sin sentido del humor, siempre vestido con bata blanca aunque nunca se ensuciaba. Tenía la costumbre de desaparecer diario a las 2 de la mañana, justo cuando todo el equipo estaba en lo más pesado de la jornada. Decía que iba a hacer rondas de supervisión, pero nunca se escuchaban sus pasos ni lo veíamos por las líneas de corte. La primera semana pensé que se iba a dormir un rato, como muchos jefes hacen, pero había algo en su forma de irse, como si bajara la mirada cada vez que salía, como si no quisiera que alguien lo viera. Yo no era el único que lo notaba. A veces los demás lo mencionaban, pero siempre entre risas nerviosas. Una vez uno dijo que lo había visto bajar a las cámaras de refrigeración, pero luego se desdijo. Ese lugar estaba cerrado con candado y nadie, salvo él y el supervisor general, tenía llave. Era el único sitio donde no teníamos permitido entrar, según esto por seguridad, pero algo me decía que no era solo eso. Era demasiado extraño que bajara ahí siempre a la misma hora, como siguiendo un ritual. Esa noche, la que nunca voy a olvidar, decidí seguirlo. Ya llevaba 2 meses trabajando ahí y la curiosidad pudo más. Fingí que iba al baño y me escabullí en silencio, sin que los demás se dieran cuenta. Vi cómo Ramiro cruzaba la bodega principal con pasos rápidos, sin voltear. Llevaba una linterna pequeña, aunque las luces del pasillo estaban encendidas. Eso me pareció raro, como si no quisiera que lo vieran desde las cámaras. Me pegué a la sombra de los estantes metálicos, cuidando no hacer ruido. Mi corazón latía con fuerza. Cuando llegó a la puerta del área de refrigeración, sacó una llave vieja de su bolsillo. Abrió con cuidado mirando hacia los lados. El frío salió como una bocanada espesa. Me escondí detrás de una pila de cajas. Cuando entró, esperé unos segundos y luego avancé. La puerta no se cerró por completo, quedó apenas entornada. Me acerqué en puntas, sin respirar casi. Adentro, las luces eran tenues, azules, como de hospital viejo. Y fue entonces cuando lo vi. No estaba solo. Estaba hablando con alguien, pero ese alguien no había entrado por la puerta. Lo primero que pensé fue que alguien se había metido por otra entrada, pero yo conocía bien la planta. No había otra forma de entrar a esa cámara más que por esa puerta. El tipo con el que hablaba Ramiro era alto, flaco, demasiado. Estaba de espaldas, pero su silueta se veía desproporcionada, como si los brazos le colgaran más de lo normal. No se movía, no gesticulaba, solo lo escuchaba. Ramiro hablaba en voz baja, con un tono que nunca le había escuchado, casi suplicante. Algo en mí me decía que no debía estar viendo eso, que debía largarme. Me quedé ahí, congelado, no por el frío, sino por una especie de miedo primitivo. Había algo en ese cuarto que no era humano, o al menos no completamente. El hombre, si es que lo era, dio un paso hacia Ramiro y ahí pude verle el perfil. No tenía orejas. Su piel era grisácea, casi traslúcida, y sus ojos no tenían pupilas. Eran completamente negros, como pozos. Ramiro agachó la cabeza.
Le entregó algo que llevaba envuelto en una tela negra. El otro lo tomó y lo olió, como si estuviera revisando carne fresca. Sentí un nudo en la garganta. Quise retroceder, alejarme, pero al hacerlo choqué con una caja de plástico vacía y ésta se movió con un golpe seco. Me agaché de inmediato, esperando no haber sido escuchado, pero Ramiro levantó la vista. Sus ojos recorrieron la cámara con rapidez y por un momento pensé que me había visto. Sin embargo, no hizo nada. Solo miró de reojo al ser extraño, que ahora olfateaba el aire como un perro rastreador. No se dijeron nada más. Ramiro comenzó a retroceder hacia la puerta y yo tuve que moverme rápido para esconderme mejor. Sentí como si el frío se me metiera en los huesos. Esperé a que saliera. Pasaron como 5 minutos. Ramiro cerró la puerta con llave y se fue caminando como si nada, sin apurarse. Lo seguí de vuelta, cuidando cada paso. Cuando llegamos de nuevo al área de trabajo, se incorporó a su rutina como si no hubiera pasado nada. Saludó a uno de los empacadores, revisó una lista y tomó un café. Yo fingí regresar del baño y me metí directo a la zona de carga. Ya no pude concentrarme. Me temblaban las manos y sentía náuseas. No sabía si lo que vi era real o si ya estaba perdiendo la cabeza por tanto desvelo. Estuve a punto de irme en ese momento, pero aguanté hasta que dieron las 6 de la mañana. Cuando salí, no hablé con nadie. Caminé hasta el metro viaducto con la cabeza dándome vueltas. Toda esa mañana me la pasé encerrado en mi cuarto, en silencio, repasando lo que vi. Pensaba que quizá solo era un trato raro, alguna cosa de contrabando o carne robada, pero no había forma de explicar a esa figura. Ese tipo no era un humano. Nadie podía moverse así, ni tener esa piel, ni esos ojos. No quise dormir. Solo esperé a que fuera de noche para no regresar. Llegando las 8 de la noche, llamé a la empacadora y dije que no iba a presentarme, que renunciaba. No di explicaciones, solo colgué. Pensé que con eso iba a bastar para dejar todo atrás. Pero no fue así. Esa misma noche, cerca de las 3 de la mañana, alguien tocó a mi puerta. Vivo en un departamento en la colonia Ramos Millán, 2º piso, sin portero. Escuché los golpes secos, fuertes, como si no usaran los nudillos, sino toda la palma. Me levanté con el corazón latiendo en el pecho. Me asomé por la mirilla. No había nadie, solo el pasillo vacío y oscuro. Pensé que quizá estaba paranoico, que alguien había tocado la puerta equivocada. Volví a acostarme, pero no pude pegar el ojo. Esa madrugada escuché ruidos raros en la cocina, pasos muy suaves, como si alguien deslizara los pies. Me levanté armado con un batito de metal que tenía desde la secundaria. Revisé todo, pero no encontré nada fuera de lugar. Aún así, el ambiente se sentía distinto, cargado, como si algo invisible estuviera ahí, observándome. Dejé todas las luces encendidas esa noche. Desde entonces dormía a ratos, siempre con el batito al lado de la cama. Al tercer día, fui a buscar a uno de mis excompañeros de la empacadora, un chavo que le decían el Güero, para ver si él había visto algo similar. Lo encontré saliendo del metro Coyuya y le pregunté directo. Se puso pálido. Me dijo que no habláramos ahí, que lo acompañara a una tienda. Ya adentro, con una chela en la mano, me dijo algo que me heló. Ramiro lleva años haciendo eso. Antes lo hacía solo los viernes, ahora es diario, pero nadie dice nada. Ya se fue uno por andar preguntando mucho, como tú. Luego me miró fijamente. No busques entenderlo. Después de eso dejé de frecuentar a cualquiera que trabajara ahí. Cambié mi número, bloqueé a los que tenía en el celular. Quería que todo quedara enterrado, pero las noches seguían siendo pesadas. A veces soñaba con esa cámara frigorífica, con el olor metálico de la sangre congelada. En otras ocasiones veía esa figura esperándome al final de un pasillo largo, oscuro, sus ojos negros brillando en la penumbra. Siempre me despertaba sudando, con el cuerpo rígido.
Mi novia de ese entonces me decía que necesitaba terapia, que seguro era estrés postraumático, pero no podía contarle la verdad. Me iba a tomar por loco. Lo peor fue cuando, una madrugada, volví a escuchar los golpes en la puerta. Esta vez, al mirar por la mirilla, lo vi. Estaba ahí. No sé cómo llegó, ni cómo supo dónde vivía. No hizo nada más que quedarse quieto, con la cabeza ladeada, como esperando que abriera. Lo observé por lo que me parecieron minutos eternos. Luego simplemente desapareció, así, sin moverse ni hacer ruido, como si se hubiera desvanecido en el aire. Esa fue la última vez que lo vi. Desde entonces no he vuelto a trabajar en ningún lugar que tenga cámaras frigoríficas. No quiero arriesgarme a verlo de nuevo. Con el tiempo traté de retomar mi vida normal. Conseguí trabajo en un taller mecánico por la colonia agrícola oriental. En el turno de la tarde, me alejé todo lo posible de los horarios nocturnos. Aún así, cada vez que escuchaba el sonido de una puerta metálica o el chasquido de un candado, se me venía a la cabeza aquella cámara de refrigeración. Era como si mi cuerpo se acordara antes que mi mente. Me costaba concentrarme y cualquier ruido inesperado me hacía brincar. Los demás pensaban que estaba exagerando, pero yo sabía que no era paranoia. Era una marca que me había quedado. Un día, cerca de las 11 de la noche, tuve que quedarme más tiempo en el taller porque se descompuso el elevador de un auto y había que bajarlo. Me quedé solo, con las luces apagadas en la parte delantera. La calle estaba desierta y solo se escuchaban los camiones pasando por viaducto. En ese silencio me llegó de nuevo ese olor a frío como el de la cámara. Me quedé inmóvil, no podía ser posible. Me dije que era mi imaginación, pero luego escuché un golpe seco en la puerta del taller, igualito al de aquellas madrugadas en mi departamento. 3 golpes fuertes, pausados. No abrí, ni siquiera me acerqué. Apagué todo, agarré mi mochila y salí por la puerta trasera. Caminé sin mirar atrás hasta llegar a mi casa. Esa noche no dormí. Sentí que, de alguna forma, todo lo que había visto no se había quedado en la empacadora. Me seguía como una sombra. Me preguntaba si Ramiro seguía trabajando ahí, si seguía haciendo esos tratos, pero no quería comprobarlo. No quería arriesgarme a encontrarme de nuevo con esa cosa. Me repetía que era mejor no saber, que la ignorancia a veces es la única protección que tenemos. Los días siguientes empecé a evitar cualquier calle cerca de Iztacalco. Me daba miedo pasar por las naves industriales, aunque fuera de día. Todo me recordaba esa noche, la sensación de que algo me olfateaba, me buscaba, seguía ahí. Incluso empecé a soñar con Ramiro, pero no como un jefe, sino como alguien atrapado. En los sueños, él no hablaba, solo estaba de rodillas en el suelo de la cámara frigorífica, mientras la figura gris lo rodeaba como un depredador. Me despertaba sin aliento. Ya no sabía si esos sueños eran recuerdos o advertencias. Una tarde, mientras revisaba redes, me topé con la noticia de un accidente en una empacadora de carne de Iztacalco. Decían que un supervisor había desaparecido en plena jornada y que no encontraron rastro de él. La foto era borrosa, pero juraría que era Ramiro. Cerré el celular y no volví a buscar información. Sentí un vacío en el estómago, como si hubiera estado esperando esa noticia. Supe que, de alguna manera, mi intuición había sido correcta. No era un contrabando ni un simple secreto de trabajo. Era algo que no debía ver. Y yo lo había visto. Después de leer esa noticia, mi vida cambió de golpe. No era solo miedo, era una certeza silenciosa. Comprendí que lo que había visto no era una simple anomalía laboral ni un delito común. Algo entraba y salía de ese lugar sin usar puertas. Algo que aceptaba ofrendas de alguien con poder suficiente para ocultarlo. Y yo había sido testigo de ese intercambio. No podía borrarlo de mi mente. Desde entonces, cada vez que escucho palabras como frigorífico o cadena de frío, siento un escalofrío que me recorre todo el cuerpo.
Son disparadores de un recuerdo que no se va. Tomé la decisión de mudarme, dejé la colonia, dejé el taller y me fui a vivir con un primo a Toluca. Le dije que quería empezar de cero. No le conté la verdad. Allá busqué trabajo en cualquier cosa que no tuviera que ver con carnes, almacenes ni refrigeradores. Me alejé de los turnos nocturnos, aunque eso significara ganar menos. Poco a poco, empecé a dormir un poco mejor, aunque nunca volví a dormir profundamente. Siempre hay un pedazo de mí que se queda despierto, escuchando, como si supiera que en cualquier momento podría volver ese silencio helado. Con el tiempo me di cuenta de que ya no soñaba con la figura gris, sino con Ramiro. En esos sueños, él ya no me miraba como un jefe, sino como alguien que pedía ayuda, atrapado. Me despertaba con el corazón agitado, pero sin ese terror paralizante. Era distinto, más triste. Me preguntaba si él sabía desde el principio en qué se estaba metiendo, o si, como yo, fue arrastrado a algo que no entendía. En esos pensamientos me descubría a veces compadeciéndolo, aunque también sabía que, por mucho que yo sintiera, no podía hacer nada. Un día, mientras caminaba por el centro de Toluca, sentí de nuevo ese olor a frío, como una mezcla de hierro y aire seco. Me detuve, miré a todos lados. La gente seguía caminando normal, nadie parecía notarlo. Yo respiré hondo. Me calmé y seguí. No pasó nada más, pero entendí que eso nunca se va del todo, que lo que vi es parte de mí ahora, que aunque no vuelva a encontrarme con esa figura, su presencia está marcada en mi memoria, como una huella invisible. Ya no me aterra tanto, pero me acompaña como una sombra silenciosa. Hoy puedo contar mi historia con cierta distancia, pero todavía me cuesta. Esa noche en la empacadora de Iztacalco me enseñó algo que nadie quiere aprender, que hay cosas que se mueven entre nosotros sin que sepamos, que aceptan pactos, que exigen cosas, y que la curiosidad puede llevarte a ver lo que no debías ver. Esa fue la última vez que trabajé en un turno nocturno. Esa fue la última vez que olí carne congelada sin pensar en Ramiro. Lo que vi esa noche no era parte de mi salario, y tampoco era algo que debí conocer. Me llamo Ramiro, y lo que te voy a contar pasó hace como un año, cuando trabajaba en el turno nocturno de un hotel chiquito de paso que está por la zona de la Capu, en Puebla. Ya sabes, esos lugares donde nadie pregunta nada y los clientes entran y salen sin hacer ruido, a veces hasta sin verles bien la cara. El edificio es viejo, de 3 pisos, con pasillos largos y mal iluminados, y todo apestaba a humedad y cigarro rancio. Mi chamba era sencilla: atender la recepción, cobrar en efectivo y entregar llaves. Nada más. Pero esa madrugada fue diferente, porque lo que pasó en el cuarto 205 todavía me saca un pinche escalofrío cada que lo recuerdo. Esa noche estaba especialmente tranquila. Eran como las 2:30 o quizá las 3 de la mañana y solo se escuchaba el zumbido de la tele vieja que siempre dejaba prendida en la recepción. El lobby estaba vacío y yo andaba cabeceando en la silla cuando entró una pareja. No los vi bien al principio. Nomás escuché cómo se abría la puerta corrediza con ese chirrido oxidado y sentí el aire frío colarse de golpe. Se acercaron sin decir mucho. El hombre pidió una habitación discreta, con voz seca, apenas audible. Sin saber por qué, me vino un escalofrío, pero igual agarré el llavero y les di la 205. Lo dije sin pensar, automático. Después de que se fueron por las escaleras, me quedé viendo el registro que llenaron. El nombre que el tipo puso era puro garabato, ni se podía leer. La mujer no firmó. Todo normal hasta ahí, salvo que cuando levanté la vista hacia el tablero de llaves, me di cuenta que la de la 205 no estaba. El gancho estaba vacío, pero eso era imposible. Ese cuarto llevaba cerrado desde abril, cuando un cliente se suicidó ahí. Se colgó del ventilador con una sábana.
Desde entonces lo clausuraron, quitaron la chapa y lo sellaron por dentro. Yo mismo vi cómo lo aseguraron y hasta los de mantenimiento dijeron que mejor lo dejaban así, sin arreglar nada. Me paré, todavía medio adormilado, y subí al segundo piso para revisar. No escuchaba nada, ni voces, ni pasos, ni ruidos. El pasillo estaba oscuro como siempre, con ese foco parpadeando junto al baño común. Cuando llegué a la 205, sentí una presión en el pecho, como cuando uno se enferma o va a vomitar. La puerta estaba cerrada, cerrada por dentro. No tenía chapa, ni picaporte, ni forma de cerrarse. Aún así, no se movía. Le empujé suavemente y no se abrió. Toqué con los nudillos y no hubo respuesta. Pero dentro se oía un murmullo bajito, como gente hablando quedito. Me dio un miedo seco, pero no quise quedarme más tiempo ahí. Regresé a la recepción intentando convencerme de que había sido un error. Tal vez algún compañero había entrado en la tarde y se le olvidó cerrar bien. O quizá le habían puesto algo temporal a la puerta y no me avisaron. Pero en el fondo sabía que no era así. A esas horas ya nadie subía. Nadie más tenía copia de la llave porque no existía. Ni el administrador, ni los de limpieza. Y yo tampoco tenía cómo dársela a la pareja porque simplemente no había llave. Pero ellos subieron como si ya supieran a dónde iban, como si conocieran perfectamente el camino. Me quedé en la recepción con el estómago hecho nudo, viendo el monitor blanco y negro de las cámaras. El sistema era viejo y varias zonas del hotel ni siquiera estaban cubiertas. De hecho, el pasillo del segundo piso donde está la 205 no tenía cámara, solo una justo al inicio de las escaleras. Rebobiné la grabación un poco, queriendo ver a la pareja subiendo, pero no aparecían. De hecho, no se veía a nadie entrando por la puerta ni cruzando frente a la cámara. Y eso que yo los vi entrar. Vi al hombre, a la mujer detrás de él, caminando lento como si arrastraran los pies. No lo soñé, no lo imaginé. Eran como las 4 cuando empecé a escuchar pasos arriba. Pisadas lentas, arrastradas, que venían del segundo piso. Me paré de nuevo, pero esta vez no subí. Me asomé por la escalera desde abajo y no vi nada. Pero los pasos seguían, iban y venían. Luego se detuvieron justo encima de mí, que es donde está el cuarto 205. Y de pronto, un golpe seco, como si hubieran azotado algo contra el piso. Me quedé paralizado unos segundos, y lo único que pude hacer fue apagar la televisión para escuchar mejor. Lo siguiente fue aún más raro. El sonido de una regadera funcionando, como si alguien se estuviera bañando. Ahí fue cuando recordé que ese baño tenía el boiler desconectado desde hace meses. Ni agua salía por las llaves. Nadie había ido a arreglarlo. Me dio miedo subir, pero aún así lo hice. Tomé una lámpara vieja que guardábamos debajo del mostrador. Subí lentamente y me acerqué otra vez a la puerta del 205. El murmullo seguía, pero esta vez eran palabras más claras. Aunque no las entendía bien. Parecía un rezo o algo así, pero muy bajito, como si lo dijeran desde dentro del closet o detrás de una pared. La regadera seguía sonando. Pegué el oído a la puerta y sentí que algo respiraba del otro lado. Quise gritar, pero me aguanté. Bajé corriendo sin mirar atrás. Encendí todas las luces que pude de la recepción, aunque la mayoría no funcionaba bien. Me quedé ahí, temblando, hasta que amaneció. Cuando dieron las 6 de la mañana, llegó el primer turno de limpieza. Les conté lo que pasó y uno de los muchachos subió conmigo. Cuando llegamos a la 205, la puerta estaba entreabierta. Me temblaban las manos, empujamos despacio y adentro todo estaba cubierto de polvo, muebles viejos, el ventilador aún con la cuerda colgando, ni rastro de alguien. No había señales de que alguien hubiera dormido ahí. Nada, ni agua, ni huellas, ni humedad. Nos quedamos unos segundos ahí parados, sin decir nada.
La señora de limpieza me volteó a ver y me dijo en seco: «Este cuarto no se ha abierto desde que se mató el señor ese». Y se fue sin decir más. Yo me acerqué al baño, abrí la llave y, como esperaba, no salía ni una gota. Revisé debajo de la cama, el closet, hasta la ventana, cerrada desde dentro, con clavos en los marcos. Todo estaba igual que meses atrás. Lo que vi esa noche, esa pareja, no dejó ni una sola prueba. Pero yo los vi. Yo les di el cuarto. Y pasaron horas allá arriba, aunque nadie más los viera, aunque no dejaran rastro. Ese día pedí el resto del turno libre y me fui a mi casa como zombi. No podía dejar de pensar en los rostros de esa pareja, o más bien en que no los recordaba bien. Tenía la imagen vaga del hombre con chaqueta oscura y de ella con un vestido como de flores, pero borroso, como cuando uno intenta recordar un sueño. Dormí mal, con el estómago revuelto, y desperté empapado en sudor como a las 3 de la tarde. Mi mamá me preguntó qué me pasaba, pero le dije que nada, que solo estaba cansado. No quería sonar loco, pero algo me decía que eso no se iba a quedar ahí. Regresé al trabajo esa misma noche, con los nervios de punta. Lo primero que hice fue revisar el libro de registros. Busqué la hoja donde había apuntado el nombre de ese hombre, el garabato que parecía más bien una mancha de tinta, pero ya no estaba. La hoja seguía ahí, pero estaba en blanco. No había nada escrito. Revisé hoja por hoja y no encontré ninguna señal de que esa pareja se hubiera registrado. Ni en papel, ni en cámara, ni en audio, nada. Me empecé a sentir como un pendejo, como si lo hubiera imaginado todo, pero sabía que no. Lo viví, lo escuché, lo vi, y eso es lo que más me sacaba de onda. A las 2:30, más o menos a la misma hora que la noche anterior, volvió a sonar la puerta corrediza del lobby. Me paré de golpe, el corazón se me fue al suelo, pero esta vez no entró nadie. Caminé hacia la entrada y no había nada, ni un alma afuera, solo la calle vacía, con los faroles parpadeando y un silencio pesado, como si todo el ruido del mundo se hubiera ido. Me quedé parado frente a la puerta un rato, tratando de calmarme. Fue cuando volví a escuchar los pasos en el segundo piso, claros, arrastrados, iguales a los de la noche anterior. Sentí como si me estuvieran llamando. Pensé en llamar al encargado o salirme corriendo y no volver, pero algo me empujaba a subir otra vez. No sé si fue curiosidad, miedo o simple desesperación por entender. Subí con cuidado, con la lámpara en la mano, y otra vez la puerta de la 205 estaba cerrada. Me acerqué despacio y toqué. Esta vez no hubo murmullo, ni rezos, ni agua, solo silencio, hasta que escuché algo que me hizo dar un paso atrás. Una risa bajita, femenina, como de una mujer joven, y después otra vez silencio, pero no un silencio normal. Era un silencio que dolía en los oídos, como cuando se apaga todo de golpe. Me fui de espaldas, bajando las escaleras casi de rodillas, con la lámpara temblando en mi mano. Me encerré en la recepción, cerré la puerta con llave y no me moví de ahí. Pasé el resto de la noche mirando el tablero de llaves, viendo ese gancho vacío de la 205, como si la ausencia de esa llave pesara más que cualquier presencia. Cuando llegó el turno de la mañana, les dije que ya no pensaba seguir. Les conté todo, hasta lo de la segunda noche. Nadie me creyó, por supuesto. Dijeron que estaba estresado, que el turno nocturno hace malas jugadas. Pero una señora de limpieza me sacó aparte y me dijo: «No eres el primero que ve a esa pareja». Cuando esa señora me dijo eso, sentí que algo se me rompió por dentro. Me contó bajito, casi susurrando, que hace como 4 años una pareja se había hospedado en ese cuarto, la 205. Nadie sabía mucho, solo que el tipo era un trailero que venía de Veracruz y la mujer, una muchacha joven, no mayor de 20. Se metieron una noche y no salieron. Al día siguiente, cuando el personal fue a limpiar, los encontraron muertos.
ella en la cama, desnuda, con moretones en el cuello, él colgado del ventilador. Fue un escándalo, pero la gerencia lo mantuvo callado para no espantar clientes. Nadie reportó nada a los medios. Todo se quedó ahí. Después de eso, la habitación quedó cerrada por un tiempo, pero luego la volvieron a rentar. Fue entonces cuando, meses después, otro huésped se quitó la vida ahí mismo. Y ahí sí, la clausuraron de verdad. Nadie volvió a entrar, o eso creían. La señora me dijo que a veces, cuando limpiaban los pasillos, escuchaban que se abría la puerta y alguien salía, pero al asomarse no había nadie. Que en ocasiones oían la regadera o la tele prendida. Incluso una vez vieron pasar una sombra por la escalera en plena madrugada, pero pensaron que era un vagabundo. Nunca se les ocurrió que era la misma pareja, volviendo una y otra vez a ese cuarto. Me quedé callado, con las manos sudadas y el corazón hecho un nudo. Le pregunté si alguien más había visto a esa pareja. Me dijo que sí, pero que todos los que la veían terminaban renunciando a los pocos días. Que hubo un chavo, un recepcionista anterior a mí, que una noche también les dio la habitación sin querer. Al día siguiente ya no volvió. Nunca recogió su pago, ni sus cosas. Nadie supo nada más de él. Me juró que no estaba inventando nada, que ella ya estaba acostumbrada a ver cosas raras en ese hotel, pero que evitaba subir al segundo piso si no era necesario. Ahí no hay paz, dijo sin mirarme. Me fui ese mismo día. No regresé por mi quincena, ni recogí la chamarra que dejé colgada en el vestidor. No quise volver a pasar por esa calle siquiera, pero durante semanas soñé con la pareja, con el hombre de cara borrosa, parado frente al tablero de llaves, con la mujer en la escalera, de espaldas, subiendo lentamente, con su vestido de flores arrastrándose por los escalones. Y en el sueño siempre era lo mismo. Ellos pedían el cuarto 205, yo se los daba, y después subían sin voltear. Lo más jodido es que, aunque en el sueño yo quería advertirles algo, no podía. Me quedaba mudo viendo cómo se alejaban otra vez. Un mes después, un amigo que aún trabajaba ahí me escribió. Me dijo que habían encontrado el tablero de llaves tirado y que faltaban dos, la 205 y la 115. Esta última había estado rentada la noche anterior, pero la persona que se hospedó nunca bajó a entregar la llave ni contestó los toques en la puerta. Cuando subieron a revisar, no encontraron a nadie, pero sobre la cama estaba la llave de la 205, la que nunca debió haber salido de ese cuarto. Mi amigo me preguntó si quería volver, que habían vacantes otra vez. Le dije que no, que prefería dormir en la calle a volver a ese maldito lugar. Con el tiempo intenté olvidarlo. Cambié de ciudad, me fui a vivir a Tlaxcala con una tía y empecé a trabajar en otra cosa, lejos de hoteles, lejos de turnos nocturnos. A veces me preguntan por qué me fui de Puebla tan de repente. Y siempre invento cualquier pretexto, que por trabajo, que por familia, nunca cuento la verdad. Pero hay noches, especialmente cuando se acerca la madrugada, en que vuelvo a escuchar esos pasos. No en sueños, no en recuerdos, sino de verdad. Pasos lentos, arrastrados, como si alguien caminara sobre piso sucio, y luego la risa suave de una mujer justo antes del silencio. Hace poco tuve que regresar a Puebla por un trámite. Pasé cerca de la Capu y, por costumbre, volteé hacia donde estaba el hotel. Pensé que ya lo habrían cerrado, pero no. Ahí seguía, con la misma fachada sucia, el mismo letrero con luces fundidas. Me quedé viendo desde el taxi, y por un segundo juro que vi la silueta de una mujer asomándose por la ventana del segundo piso. Era solo un instante, pero la reconocí. El vestido de flores, el cabello suelto. Sentí que se me apretó el pecho. Le pedí al taxista que avanzara, que por favor no se detuviera ni un segundo más frente a ese lugar. Al llegar a casa esa noche, encontré una llave dentro de mi mochila. No sé cómo llegó ahí. Era de metal viejo, con el número 205 grabado. Me paralicé.
Nadie más había tocado mis cosas, no me había bajado en ningún otro sitio y esa mochila llevaba semanas sin usarse. Me temblaban las manos. La envolví en un trapo y la tiré a la basura del edificio. Al día siguiente ya no estaba. Nadie la había visto. Nadie supo de qué hablaba. Desde entonces, cada noche reviso puertas, ventanas, repito oraciones que ni creo y duermo con una luz prendida. Porque no importa a dónde me vaya, esa pareja me sigue encontrando. No tengo pruebas, ni fotos, ni registros, pero sé que lo que vi fue real. El cuarto 205 está maldito o atrapado en algo que no entiendo. Y cada vez que alguien entra ahí, aunque sea por accidente, queda marcado. No es solo un cuarto clausurado, es una herida abierta, un eco que se repite noche tras noche. Y si algún día, por error, alguien vuelve a dar esa llave, no importa si el cuarto está sellado o si no debería existir, ellos van a regresar. Porque siempre regresan, a la misma hora, a pedir lo mismo, a ocupar el lugar que creen que todavía les pertenece. Yo ya no trabajo de noche, ya no me acerco a hoteles. Y si algún día, por alguna razón, alguien me pregunta por la 205, solo tengo una respuesta. No hay llave, nunca la hubo. Y aunque la veas colgada ahí, aunque parezca real, no la toques. Porque si la entregas, ya no hay regreso. ¿Qué onda, Nero? Me llamo Saúl, soy taxista nocturno aquí en Guadalajara. Llevo años en esto y aunque me ha tocado ver de todo, lo que me pasó esa madrugada no se parece a nada que haya vivido antes. Esa noche andaba dando vueltas por Avenida Juárez, buscando pasaje como cualquier otra jornada. Eran como las 2:30 de la madrugada, cuando vi a una mujer parada en la esquina de Enrique Díaz de León. Vestía todo de negro, pero lo que más me llamó la atención fue que no levantó la mano ni nada, solo se me quedó viendo. Me orillé sin pensar mucho, y ella subió en silencio. No me dijo su nombre ni hizo ninguna pregunta, solo me pidió que la llevara al centro, por el rumbo del Hospicio Cabañas. Durante el camino no habló nada más. Iba viendo por la ventana como si buscara algo entre las sombras de los edificios. Pensé que era una chava que venía de una fiesta o algo así, aunque no traía facha de fiesta. El trayecto fue corto, unos 15 minutos. Cuando llegamos, sacó un billete de 500 nuevecito. Me lo puso en la mano sin decir palabra y bajó. Ni gracias ni buenas noches, nada. Se perdió caminando entre las calles y yo me quedé con una sensación rara, como de que algo no cuadraba. Pensé en eso mientras recogía el cambio y me preparaba para dar la vuelta. Fue cuando volteé a ver el asiento trasero que la vi. Una libreta negra, pequeña, de esas de espiral. No tenía nombre ni etiquetas, pero estaba abierta, como si se le hubiera caído deprisa. La agarré pensando en dejarla en objetos perdidos, pero por curiosidad la hojeé un poco antes. Me puse tenso al instante. Cada hoja estaba llena de apuntes hechos con pluma negra, letra apretada y uniforme. Lo inquietante era lo que decían: fechas, horas y ubicaciones exactas de mis recorridos. Al principio pensé que era una coincidencia, que a lo mejor alguien más usaba esos mismos caminos, pero entre más leía, más me daba cuenta de que no podía ser casualidad. Había detalles que solo yo podía saber. Sábado 3:45 de la mañana, esquina de Federalismo y Herrera y Cairo. Cliente con mochila verde, destino Chapultepec Norte. Todo así, al pie de la letra. Hasta había notas de viajes que nunca acepté, como ese lunes que me habló una señora por la app, pero canceló antes de subirse. Ahí estaba anotado: solicitó viaje, chofer lo rechazó. ¿Cómo carajos sabían eso? Me empezó a temblar la mano. Cerré la libreta y la dejé sobre el asiento del copiloto mientras intentaba calmarme. Respiré hondo varias veces y me dije que tal vez era alguna broma pesada, o que la mujer trabajaba para la plataforma. Pero no tenía sentido.
Esos datos no eran públicos y mucho menos tan precisos. Incluso había recorridos que ni siquiera estaban registrados en la aplicación, como esos donde agarro pasaje en la calle directo. Eso me heló la sangre. Alguien no solo me estaba siguiendo, me estaba vigilando desde dentro del coche. No supe qué hacer en ese momento. Encendí un cigarro con la mano temblorosa y me quedé estacionado varios minutos, con la mirada fija en el parabrisas, pero sin ver realmente nada. Me sentía expuesto, como si me estuvieran viendo desde algún punto cercano. Volteé a cada rato por los espejos, esperando encontrar a alguien siguiéndome a pie o desde otro auto, pero la calle estaba completamente vacía. Solo el zumbido lejano de un camión de basura rompía el silencio. Apreté más fuerte el volante, queriendo encontrar una explicación lógica, pero no había ninguna que me dejara tranquilo. Pensé en llevar la libreta a la policía, pero ¿qué iba a decirles? Que una pasajera misteriosa olvidó un cuaderno lleno con mis rutas, incluyendo algunas que nunca acepté. Me iban a ver como loco. Además, si esa mujer había estado en mi coche, también podía estar dentro del sistema, saber dónde vivo, hasta con quién hablo. Me entró un miedo raro, no de que me fueran a robar o algo así, sino un miedo más profundo, como si alguien se estuviera metiendo con mi vida sin que yo pudiera hacer nada. Tomé la libreta otra vez y la hojeé con más cuidado. Ahí noté algo que no había visto antes. En la parte final, después de las hojas con fechas, había una lista marcada con tinta roja. Eran nombres. Uno de ellos era el mío, Saúl G., seguido por un número que reconocí como el de mi taxi. Luego decía, etapa 3, reconocimiento completo, aceptación próxima. Las palabras me retumbaron en la cabeza. ¿Aceptación de qué? ¿Qué etapa 1 o 2? ¿Quién más estaba en esa libreta? Me dieron ganas de arrojarla por la ventana, pero algo me decía que si lo hacía, no iba a resolver nada. Al contrario, sentí que si la tiraba, las cosas se pondrían peor. Decidí manejar un rato para despejarme. Me metí por Javier Mina. Luego subí por la calzada Independencia, dando vueltas sin sentido fijo, solo para moverme. Pero no importaba hacia dónde iba, el malestar no se me quitaba. La libreta seguía ahí, como si me quemara el asiento del copiloto. En un semáforo en rojo, la abrí de nuevo con la intención de arrancar las hojas y destruirlas. Pero en ese momento noté algo que me detuvo en seco. Una página con la fecha del día siguiente, o sea, el martes. Decía que a las 4 de la mañana iba a estar en la esquina de Colón y Washington, esperando a una mujer vestida de blanco. Lo raro fue que yo no tenía ningún viaje programado para esa hora ni ese lugar. De hecho, a esa hora por lo general ya estoy rumbo a mi casa, pero ahí estaba escrito con la misma letra, encuentro programado, confirmación inminente. No sabía qué significaba eso, pero la forma en que lo decía me hizo sentir que ya no estaba en control, como si alguien más supiera lo que iba a hacer antes de que yo mismo lo decidiera. Me empecé a preguntar si todo lo que había hecho esa semana, los viajes, los rechazos, los giros que tomé, no los había elegido realmente yo. Al llegar a casa, no pude dormir. Me acosté con la ropa puesta, mirando el techo como si esperara que algo me cayera de golpe. Tenía la libreta en la mesa del comedor, cerrada, pero aún así sentía que me miraba. A las 5:40 de la mañana me levanté y la guardé en una bolsa negra, de esas del súper, y la escondí en el cajón donde guardo las refacciones del coche. Todo el día estuve inquieto, como si cargara electricidad en el cuerpo. Fui por unas chelas. Caminé un rato por el barrio, pero nada me calmaba. Me dolía la cabeza. No sabía si debía ir a trabajar esa noche o no. Ya para las 8 de la noche decidí que sí saldría. Necesitaba comprobar si eso del encuentro programado era real o solo una coincidencia enferma. Cargué gasolina, revisé niveles, limpié el parabrisas y me lancé. Toda la noche anduve tenso.
como si me fueran a detener en cualquier momento. No recogí muchos pasajeros, pero sí me acerqué poco a poco al punto que decía la libreta. Para cuando dieron las 3:45 de la mañana, ya estaba dando vueltas por Colón, muy cerca de Washington. Me sentía como un idiota esperando que algo pasara, y pasó. A las 4 en punto exactas, una figura apareció en la banqueta. Era una mujer vestida de blanco, tal como decía en la libreta. Estaba parada justo debajo de un farol que parpadeaba. No me hizo señas, no volteó, pero yo supe que era para mí. Me orillé y bajé el vidrio del lado del copiloto. No dijo ni una palabra, solo subió. Tenía el rostro pálido, el cabello mojado como si acabara de salir de la regadera. No olía a perfume, sino a tierra húmeda, a flores marchitas. Me pidió con voz bajita que la llevara a Huentitán, cerca del parque, donde ya casi no hay casas. Durante el camino sentí que me faltaba el aire. Ella no hablaba más, solo iba mirando por la ventana, igual que la mujer de la otra noche. Quise preguntarle si se conocían, si sabía algo de la libreta, pero no me salían las palabras. En un alto, la vi por el retrovisor. Sus ojos eran completamente negros, no oscuros, negros, sin parte blanca. Me entró un escalofrío que me recorrió desde el cuello hasta las piernas. Cuando llegamos al destino, me dijo que me detuviera frente a una casa vieja, con las ventanas tapiadas. Me pagó con otro billete nuevo, lo dejó en el asiento y bajó sin mirar atrás. La vi caminar hacia la casa y desaparecer en la oscuridad, como si se hubiera desvanecido. Me quedé ahí unos minutos, incapaz de moverme. Cuando finalmente arranqué y empecé a alejarme, noté que la libreta, que había dejado oculta en el cajón de las refacciones, estaba otra vez en el asiento del copiloto, cerrada, como si nunca la hubiera escondido. Frené de golpe en medio de la calle y me quedé viendo el cuaderno como si me fuera a hablar. Empecé a sudar frío. Sentía que algo se me metía por la espalda, como una presencia pesada que me envolvía sin tocarme. Regresé a casa manejando como en automático, sin recordar bien por dónde pasé. No paraba de mirar por los espejos, esperando ver a alguien sentado atrás, aunque sabía que el taxi iba vacío. Al llegar, subí directo con la libreta en la mano, sin meterme al cajón ni esconderla. Ya no quería ni tocarla, pero tampoco podía dejarla sola. Me senté en la mesa, la puse enfrente y me quedé viéndola durante horas, sin abrirla. Ya eran como las 7 cuando sonó mi celular. Era un mensaje de número desconocido. Solo decía, fase completada, estás listo. Lo borré al instante, pero ya no pude ignorar lo que estaba pasando. Decidí ir al taller de un compa para revisar si alguien le había puesto algo al taxi, como una cámara escondida o un rastreador. Le dije que sentía que me estaban siguiendo, que había detalles raros en los recorridos. Revisamos todo, asientos, tablero, luces, compartimientos. No encontramos nada extraño, ni cables sueltos, ni micrófonos, nada. Me dijo que tal vez andaba muy estresado, que mejor descansara unos días. Pero yo sabía que no era eso. La libreta estaba en mi mochila, cerrada, pero sentía que lo escuchaba todo, como si supiera que la estaba intentando dejar atrás. Esa noche no trabajé. Me quedé en casa con todas las luces encendidas, viendo la televisión sin prestar atención a nada. A las 3 de la mañana, el timbre de la puerta sonó. Me congelé. No esperaba a nadie, y mucho menos a esa hora. Me acerqué a la ventana con cuidado y vi algo que me paralizó. Era otra mujer, pero no era ninguna de las dos anteriores. Tenía el cabello corto, traía un abrigo largo y oscuro, y sostenía algo en las manos. No hizo ademán de tocar de nuevo el timbre, solo estaba ahí parada, como si supiera que yo la estaba viendo. No abrí, me quedé pegado a la pared, esperando que se fuera. Después de unos minutos, cuando ya no escuché nada, me atreví a mirar otra vez. Ya no estaba, pero en la puerta había algo. Una hoja arrancada de la libreta, pegada con cinta. Fui, la arranqué de un jalón y la leí.
Era una lista con las mismas rutas de siempre, pero ahora con una palabra escrita en rojo al final: activación. Me regresé al cuarto temblando, con la garganta seca. Intenté dormir, pero sentía que en cualquier momento alguien iba a entrar. Dejé el celular apagado, desconecté el módem, todo. Me sentía invadido por completo. Durante los siguientes días, cada vez que salía, veía mujeres parecidas a las pasajeras, en las esquinas, en las paradas, incluso en los cafés donde a veces me tomo algo después de un turno largo. Siempre distintas, pero con algo en común: la mirada fija, el silencio y esa sensación de que sabían algo de mí, como si me estuvieran vigilando en turnos. Una vez hasta creí ver a una de ellas dentro de otro taxi, mirándome desde el retrovisor de ese coche. Empecé a dudar de mi propia memoria. Ya no sabía si yo estaba haciendo mis rutas o si alguien más las decidía por mí. El viernes, después de casi una semana sin trabajar de noche, decidí que ya no podía vivir con ese miedo. Tomé la libreta, la metí en una mochila y manejé hasta el centro, directo a la delegación más cercana. Quería entregarla, aunque me vieran como loco. Cuando llegué, me atendió un policía somnoliento. Le conté todo, sin omitir nada: la pasajera, las rutas, los mensajes, la hoja pegada en la puerta. Me escuchó con cara de fastidio y me pidió la libreta. Cuando la abrimos juntos, estaba completamente en blanco. Ni una palabra, ni un dibujo, nada. Solo hojas vacías. Me quedé frío. El policía me miró como esperando una explicación. Se la pedí de regreso, pero me dijo que no, que la tenían que retener como evidencia, aunque estuviera vacía. Me fui con la sensación de haber perdido algo que me estaba persiguiendo, pero también con alivio. Esa noche no salí a trabajar. Me quedé en casa, con las ventanas cerradas, mirando la tele hasta quedarme dormido. Soñé con calles vacías y faroles parpadeando. En mi sueño yo manejaba un taxi, pero sin volante, sin freno, como si el coche fuera solo. Me desperté empapado en sudor. A la noche siguiente decidí volver al taxi. Pensé que tal vez todo había sido mi cabeza, que estaba demasiado cansado. Salí al centro. Di varias vueltas, recogí pasajeros normales, gente de bares, parejas, trabajadores. Todo parecía tranquilo, hasta que a las 3:45 de la mañana recibí una notificación en la AP: un viaje programado, con nombre desconocido, el punto de recogida, la esquina de Colón y Washington, exactamente como la libreta. Me quedé helado, con el dedo sobre el botón para aceptar o rechazar. Sentí que me temblaba todo el brazo. Decidí rechazarlo. Cerré la aplicación y tomé otra ruta. Pero al mirar por el retrovisor, en el asiento trasero, estaba otra vez la libreta negra, cerrada, esperándome. Frené en seco y giré para verla, pero nadie estaba ahí. La agarré y la aventé por la ventana con todas mis fuerzas. Pude ver cómo caía en la calle y se quedaba abierta, las hojas moviéndose con el viento. Arranqué sin mirar atrás, manejando sin rumbo. Sentía que si me detenía, algo me iba a alcanzar. No me importaba ni el taxi ni la gasolina. Solo quería alejarme de esa esquina. Esa fue la última noche que trabajé de madrugada. Desde entonces solo salgo de día, aunque gane menos. A veces, al pasar por ciertas calles, creo ver en los reflejos del vidrio a una mujer de blanco sentada atrás, mirándome sin parpadear. Ya no tengo la libreta ni los mensajes, pero sigo sintiendo que hay alguien anotando mis movimientos. No sé quién ni por qué. Solo sé que cada vez que el reloj marca las 4 de la mañana, me invade un frío en el pecho, como si me estuvieran llamando a un lugar donde ya no quiero volver nunca más. Si te está gustando el video, échame la mano con un gracias o hazte miembro del canal. Así me apoyas para seguir subiendo relatos de terror todos los días. Y como miembro, también recibes beneficios exclusivos. Ahora sí, vamos con el último relato.
Hola Nero, ¿cómo estás? Me llamo Mauro y quiero contarte algo que me pasó hace unos años, cuando trabajaba como guardia nocturno en un edificio de oficinas sobre Insurgentes. Nunca he sido una persona nerviosa ni supersticiosa, pero lo que viví ahí me cambió la forma de ver las noches y los espacios vacíos. En ese entonces me tocaba cubrir turnos de 12 de la noche a 6 de la mañana. Un horario pesado pero tranquilo, porque el edificio estaba completamente vacío y mi única tarea era recorrer los pisos y asegurarme de que todo estuviera cerrado y sin problemas. Al principio, todo parecía normal. Llegaba un poco antes de la medianoche, pasaba por la caseta de vigilancia, revisaba que las puertas estuvieran cerradas y luego hacía mis rondines piso por piso. Eran 14 niveles, aunque la mayoría estaban desocupados porque las oficinas se habían mudado o estaban en remodelación. Lo único que tenía de compañía era la luz de la ciudad que se colaba por las ventanas y el ruido distante de los autos sobre la avenida. Esa rutina me daba cierta calma, como si todo estuviera bajo control. La sala de descanso era mi refugio. Ahí me sentaba a tomar café, calentar algo de comida y ver mi celular para matar el tiempo. Era un espacio pequeño con microondas, un refrigerador y una mesa con un par de sillas. Siempre estaba limpio porque yo mismo me encargaba de mantenerlo así. Por eso, me llamó la atención cuando después de varios meses de trabajar ahí, empecé a encontrar servilletas con mensajes escritos. Eran frases cortas, casi siempre dirigidas a mí, como si alguien me estuviera observando. La primera vez que vi una, pensé que era una broma de algún empleado del turno de día. Decía simplemente «Hola Mauro» con letra apretada y temblorosa. La dejé en la basura sin darle importancia. Pero a la siguiente noche apareció otra servilleta con un mensaje diferente. ¿No te sientes solo? Esa ya me puso incómodo. Nadie, aparte de mí, tenía acceso a ese piso a esas horas. Empecé a fijarme mejor en las cerraduras y en los pasillos, tratando de encontrar algún indicio de que alguien más estuviera entrando. Me convencí de que era imposible. El edificio estaba asegurado y yo tenía las únicas llaves de la sala de descanso. Sin embargo, las notas seguían apareciendo, siempre en la misma mesa, siempre escritas en servilletas del mismo paquete que estaba junto al microondas. No había cámaras dentro de la sala, pero sí en los pasillos de cada piso, así que decidí revisarlas con calma al final de mi turno para ver si lograba identificar a la persona que las dejaba. Esa misma mañana, después de terminar mi turno, me senté frente al monitor de seguridad para revisar las grabaciones de la noche anterior. Avancé las cámaras del piso donde estaba la sala de descanso, esperando ver algún movimiento extraño o alguna figura entrando a escondidas. Pero justo en el intervalo entre las 2:30 y las 3 de la mañana, que es más o menos cuando encontré la última servilleta, las grabaciones estaban en negro. No un fallo técnico, no se veía distorsión, simplemente el video estaba cortado como si alguien hubiera desconectado la cámara con toda intención. Eso me sacó mucho de onda. Revisé los archivos de los días anteriores y me di cuenta de que lo mismo había pasado en los últimos 3 días. Siempre faltaban entre 15 y 20 minutos de grabación, justo en las horas en que aparecían las servilletas. Lo más extraño era que todo volvía a la normalidad después de ese lapso, como si nada hubiera pasado. Nadie había reportado fallas y yo no había notado ningún problema con el sistema durante mis rondines. Lo que fuera que estaba pasando, alguien lo estaba haciendo con cuidado. Decidí quedarme despierto toda la siguiente noche. Me armé con café y me senté dentro de la sala de descanso, con la puerta cerrada. Apagué las luces, me acomodé en una de las sillas con vista directa a la mesa y me puse a esperar. No pasó nada durante las primeras 2 horas. El edificio seguía igual de callado. Solo se escuchaba el zumbido de los focos y algún que otro rechinido de las estructuras metálicas.
A eso de las 3 en punto, escuché un sonido leve, como si algo hubiera sido arrastrado por el piso del pasillo. Me levanté en silencio, abrí la puerta despacio y revisé el pasillo. No había nadie. Caminé hasta las escaleras y bajé un piso, luego subí otro y nada. Regresé a la sala de descanso, resignado, y cuando entré, lo primero que vi fue la servilleta en la mesa. Era diferente a las otras. Estaba doblada en 4 partes y parecía haber sido escrita con una pluma distinta, más delgada. La abrí con cuidado, sintiendo cómo se me apretaba el pecho. El mensaje era más largo esta vez. No eres el primero, solo eres el único que se queda. Esa frase me dejó helado. Me senté otra vez, con la servilleta en la mano, tratando de entender a qué se refería. Pensé que tal vez era alguien que vivía escondido en el edificio, algún indigente o incluso un ex empleado. Pero la forma en que se refería a mí, como si me estuviera vigilando desde hace tiempo, me daba escalofríos. Esa noche no volví a cerrar los ojos. Revisé cada esquina de los pisos vacíos, abrí puertas que llevaban meses cerradas, incluso inspeccioné los cuartos eléctricos. No encontré absolutamente nada. A la mañana siguiente le reporté todo al encargado del edificio, aunque omití lo de las servilletas. Solo mencioné las fallas en las cámaras y el ruido extraño en los pasillos. Él me miró con cara de fastidio y me dijo que seguramente eran problemas del sistema viejo, que ya estaba por cambiarse. No se molestó en revisar nada. Me pidió que solo anotara cualquier cosa fuera de lo común en el registro y que mantuviera el monitoreo activo. Sentí que no podía contarle la verdad. Algo me decía que, si insistía, iba a terminar sin trabajo. Esa noche decidí probar otra cosa. Llevé una pequeña grabadora de audio que tenía guardada en casa desde hace años. La puse sobre la mesa de la sala de descanso, junto con un bolígrafo nuevo y una libreta. Escribí una nota que decía, ¿quién eres?, y la dejé ahí. Me escondí en un cuarto de limpieza del mismo piso, con la puerta entreabierta. Pasaron casi 2 horas sin que pasara nada. Estaba a punto de salir cuando escuché pasos lentos, arrastrados, acercándose por el pasillo. Aguanté la respiración. Los pasos se detuvieron justo frente a la sala. No me atreví a salir. Escuché el chirrido de la puerta abriéndose, seguido por un silencio espeso, largo, incómodo. Pasaron unos segundos y luego los pasos regresaron alejándose. Salí corriendo al cuarto y vi la libreta. Había una respuesta escrita en la misma letra temblorosa. Yo vivía aquí. Ya no me dejaron salir. Sentí como si alguien me hubiera dado un golpe en el estómago. Revisé la grabadora con manos temblorosas. Se escuchaba la puerta, un susurro apenas audible, y luego algo más, como una respiración. Era profunda, lenta, húmeda. Pasé el resto del turno sin moverme de la cabina de seguridad. No quise volver a entrar a la sala de descanso. Me puse a revisar todos los planos del edificio que había en la computadora del área de mantenimiento. Fue ahí donde encontré algo que no cuadraba. Un pasillo que conectaba el piso 14 con un cuarto sin nombre. No aparecía en los recorridos diarios ni en las instrucciones de evacuación. Supuse que tal vez era un error en el dibujo, pero la forma en que lo habían tachado con bolígrafo me hizo sospechar. La noche siguiente, armado con una linterna, subí al último piso. Revisé cada pared, cada rincón, hasta que en una esquina encontré una puerta metálica pintada del mismo color que la pared. No tenía manija, solo una cerradura antigua. Puse el oído contra la puerta. No se escuchaba nada, pero el aire tenía un olor denso, como a humedad vieja, encierro y polvo. Me regresé por miedo, pero ya no podía quitarme de la cabeza la idea de que alguien había estado ahí adentro, quizás durante años, viendo cómo pasaba el mundo desde ese encierro sin nombre. Esa puerta me obsesionó. Durante los días siguientes no dejaba de pensar en lo que podría haber detrás. Revisé los registros del edificio,
los pocos documentos viejos que encontré en la caseta, buscando alguna mención de ese cuarto. Nada. Era como si hubieran querido borrar su existencia. Una noche, decidido a llegar al fondo, me llevé una ganzúa que un amigo cerrajero me había enseñado a usar hace tiempo. Subí con el corazón latiéndome en la garganta y después de varios intentos logré que la cerradura cediera con un clic seco. La puerta se abrió apenas unos centímetros, suficiente para que una ráfaga de aire frío me golpeara la cara. Olía a moho, encierro y algo más que no supe identificar. Alumbré con la linterna. El cuarto era estrecho, sin ventanas, con paredes de concreto agrietado. Había un colchón sucio en el suelo, latas vacías apiladas en una esquina y una caja de madera abierta con papeles y servilletas arrugadas. En las paredes había marcas, rayones, palabras escritas con lo que parecía carbón. Frases como "no me escuchan", "todavía estoy aquí", me dejaron solo. Sentí náuseas. Empecé a revisar la caja. Estaba llena de notas, muchas con la misma letra que las servilletas. Una decía: "Le hablo a los que se quedan. No todos me ven". Eso me heló la sangre. No era un mensaje para cualquiera. Era para los que, como yo, pasaban las noches solos en ese lugar. Era como si ese ser, o persona, o lo que fuera, eligiera a quienes estaban más vulnerables, más disponibles para su presencia. De pronto, algo me hizo voltear. Un sonido leve, como un susurro detrás de mí. No había nadie, pero algo se había movido. Sentí una corriente de aire que no tenía sentido, porque ese cuarto no tenía salidas, ni ductos, ni ventanas. Salí corriendo, cerré la puerta con fuerza y bajé los 14 pisos sin detenerme. Esa noche no marqué mi salida. Solo agarré mis cosas y me fui. Ya no podía seguir fingiendo que lo que pasaba ahí era normal. Al día siguiente pedí mi cambio de turno. No di muchas explicaciones. Solo dije que no me sentía bien y que necesitaba trabajar de día. No insistieron. Pasaron semanas antes de que me atreviera a hablar con alguien sobre eso. Le conté a un ex compañero que había trabajado como guardia ahí antes que yo. Al principio se quedó callado, pero luego, muy bajito, me dijo que él también había encontrado notas, que por eso había renunciado. Nunca supo de dónde venían. Nunca vio a nadie. Solo sabía que después de un tiempo empezaba a soñar con ese cuarto, aunque nunca lo había encontrado. Me dijo que hay lugares que se quedan con algo de las personas y que ese edificio ya no estaba del todo vacío. No regresé al edificio en mucho tiempo. Me cambiaron de zona y estuve trabajando en una torre nueva, más moderna, con cámaras digitales y vigilancia en todos los pisos. Pero por más que trataba de olvidarlo, cada vez que escuchaba pasos donde no debía, o encontraba una luz encendida en un pasillo vacío, pensaba en ese cuarto. La sensación de que alguien me observaba desde un rincón oscuro no me dejó por meses. A veces me despertaba en la madrugada con la sensación de que había una servilleta en mi mesa de noche. Un domingo, mientras hacía limpieza en casa, encontré mi mochila del trabajo viejo. Dentro estaba la grabadora. Sin pensarlo la encendí. La cinta tenía apenas unos segundos grabados. Se oía una respiración y después una voz casi imperceptible que decía: "Yo sigo aquí". Apagué el aparato de inmediato y lo guardé en una caja. Esa misma tarde lo tiré junto con la mochila, como si pudiera deshacerme de todo al desaparecer esos objetos. Pero hay cosas que no se van tan fácil, como si algo se hubiera quedado adherido a mí desde esa puerta escondida. Tiempo después, supe que el edificio había sido vendido a otra empresa. Lo remodelaron por completo, incluso cerraron varios accesos y eliminaron 2 pisos enteros para convertirlos en oficinas abiertas. Pero nadie mencionó ese cuarto, ni siquiera en los planos nuevos. Es como si hubiera desaparecido por completo, tragado por el concreto y los años. Sin embargo, todavía hay noches en las que, sin razón, sueño que camino por esos pasillos otra vez,
con la linterna en la mano y el eco de mis pasos retumbando en las paredes. En el sueño siempre llego a la misma puerta, la abro, y antes de entrar sé lo que voy a encontrar: el colchón, las latas, la caja con las servilletas, y una figura en la esquina, apenas visible, que me mira sin moverse. No me habla, pero sé que está esperando. Despierto empapado en sudor, con el pecho apretado, como si aún no hubiera salido de ese cuarto. Me repito que fue solo un trabajo, solo un edificio, pero en el fondo sé que algo se quedó conmigo desde entonces. Ya no trabajo de noche, no porque me dé miedo, sino porque entendí que hay lugares donde el silencio no es normal, donde las paredes guardan más que polvo y humedad. Lugares donde uno puede quedarse atrapado sin darse cuenta, no con el cuerpo, sino con la memoria. Yo salí del edificio, sí, pero a veces siento que hay una parte de mí que nunca logró bajar esas escaleras, que todavía está allá arriba, sentada en esa sala de descanso, esperando la siguiente servilleta. Gracias por llegar hasta aquí. En la pantalla tienes 2 videos más que seguro te van a encantar para seguir con el terror. Nos vemos en la próxima historia.